Ya lo tienen, Salmo 119, verso 153 en adelante. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por darnos hoy una vez más el privilegio de estar aquí para adorarte, pero también para recibir la palabra que nos edifica. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que uses esta palabra, Padre Celestial, rompas toda cadena, quebrantes todo yugo, vuelvas pedazo todo poder de las tinieblas, que nuestras vidas puedan ser capacitadas y útiles en tus manos para la gloria de tu nombre. Rompe toda cadena, Señor. Desbarata todo poder del diablo. Edifica a cada persona. Glorifica tu santo nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tomen su lugar. Tomaremos esta parte de la escritura aquí en el Salmo 119, desde el verso 153 al 160. Y vamos a usar la primera frase del verso 159 para darle el título a esta reflexión de la palabra en este día. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Como el Salmo 119 lo hemos estudiado tanto y hemos hablado tanto de esto, algunos podrían sentir, pastor, es demasiado tiempo en un solo salmo. Mire, no sé si usted entiende, pero Dios lo sabe muy bien, que a nosotros los seres humanos nos toca repetir las verdades hasta que ellas queden literalmente incrustadas en nuestro corazón. Por eso en la escuela uno estudia, antes eran 5 años de la primaria, ¿no? Ahora pues ya los niños no los dejan nacer, ya nacen con un morral al hombro y con un cuaderno en la mano y un celular en la otra también, ¿no? Entonces, pues no sé cuántos años serán ahora, ¿no? Para la primaria, porque antes eran 5, ahora no sé. Pero ¿qué se hace en esa etapa? Se le pone a un niño a escribir el abecedario 50,000 veces hasta que se le quede claro que esta es la A, que esta es la O, que bueno, igual con los números, que este es el 1, que este es el 2, hasta que eso quede tan grabado en su corazón. O las tablas de multiplicar, llamamos nosotros, que le diga cuánto es 4 por 4, que le diga cuánto es 8 por 5, que le diga cuánto es 9 por 3, ¿cierto? Y que eso salga automático. 9 por 3, 27, 4 por 12, 48, 5 por 4, 20, 3 por 2, 6, 1 por 1, 1, ¿cierto? Que se quede tan grabado que cuando se lo digan usted ya esté allí. Bueno, hoy día mucha gente dice no hay que poner atención a eso porque ya existen los aparatos electrónicos que hacen esas funciones en lugar de las personas, pero hay muchas cosas que usted y yo necesitamos aprenderlo de memoria. Y eso se tiene que hacer con base en repetir una verdad que uno quiere que nunca se le vaya hasta que quede grabada. Dios sabe de eso porque Él es quien nos creó. Y por eso en la epístola el apóstol Pedro dice: para mí no es molesto el deciros siempre las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dios
tiene eso tan claro que en el libro de Deuteronomio dice: ustedes le repetirán estas palabras a sus hijos cuando estén en su casa, cuando vayan por el camino, al acostarse, al levantarse. Es más, las escribirán en los postes de su casa, en el dintel de las puertas. O sea, en otras palabras, Dios, que sabe lo que uno necesita, Él le hace énfasis en que su palabra sea continuamente repetida al corazón del ser humano. Pero en medio de esa repetición, que el mensaje central, ¿cuál es? Que la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, hermanos. Y no me cansaré, no me aburriré, no me parecerá monótono, porque si hay algo que lo pueda librar a uno como creyente en medio de la tentación, de la prueba, de la dificultad, o cuando se vea tentado frente a algo, es la palabra de Dios que haya sido sembrada en su corazón. El día que usted recibe, da un billete de 50,000 pesos para pagar un artículo y le devuelven 150,000, porque la persona pensó que usted le había dado un billete de 200,000. Si usted no tiene la palabra en su corazón, comienza, sí, no, y comienza a quitarle las hojitas al trébol. Se lo devuelvo, no se lo devuelvo, si se lo devuelvo, no se lo devuelvo, si se lo devuelvo, no se lo devuelvo, no se lo devuelvo, si es la voluntad, no es la voluntad, hasta que se quede, ya el bolsillo se va llenando con los billeticos que no eran suyos. Pero cuando la palabra está ahí, a usted le devuelven de más. Y usted siente un deber por dentro. Tengo que devolverle a esta persona, ese dinero no es mío. No es mío. Tengo que devolverlo. Porque la palabra está grabada en el corazón. O cuando llegó diciembre. En diciembre le regalan a todos, bueno, no a todos, no, pero a muchas personas, le regalan una canasta. Y dentro de la canasta le echan galletas y todo, y vino, y licor, whisky, de todo. Si usted no tiene la palabra concentrada en su corazón, usted dice: es que me da pena decirle al patrón que yo no tomo licor. Entonces, dice: ya, y gracias, patrón. Y se lo recibe con todo el licor que está ahí adentro. Mientras que usted tiene la palabra bien en su corazón, usted mira la canasta, saca el licor, se lo devuelve y le dice: muchas gracias, patrón, por el resto de cosas. Esta botellita no es para mí. Esta botellita tiene otro destinatario. ¿Quién? No sé quién será, pero no soy yo. Porque a usted no le da pena. ¿O a usted le da pena decir que es cristiano? Al marihuanero no le da pena decir que es marihuanero. El borracho dice: la vida es mía, yo hago con mi vida lo que quiera. Y al cristiano le va a dar miedo a hacer con su vida no lo que quiere, sino lo que Dios dice. No, señor, no. Si la palabra está sembrada, ahora si no está sembrada, hermano. Cuando la palabra no está sembrada, las personas tienen luchas incluso para vestirse. Los hombres y las mujeres en la iglesia se visten de una manera y en la calle se visten de otra, porque les da pena. Es la palabra. La palabra es la que moldea la vida de uno. El Espíritu Santo usa la palabra que uno ha recibido. Por ejemplo, si una señora se arranca las cejas, bueno, ahora se la arrancan los hombres también, ¿no? Sí, ahora encuentro hombres depilados en la sala de belleza, los hombres haciendo el tratamiento. Se arranca las cejas para pintársela con un lápiz. Si tiene la palabra, es que no necesita a nadie decírselo. Hay gente que necesita que le digan todo. No, es que desde el púlpito no han dicho. Si usted tiene palabra de Dios, no hay que decirle desde el púlpito.
podría vivir en la selva y nadie más predicándole. Usted todavía va a querer servir a Dios al derecho porque tiene palabra de Dios. Si no tiene palabra de Dios, no importa cuánto le diga, se vuelve uno terco, complicado. Nada de lo que le digan le sirve. Está como los niños malcriados en casas donde los padres no tienen absolutamente ninguna idea de lo que es educar a un muchacho. No come alitas de pollo, no come paticas de pollo, no come uñas de pollo, no come el pico del pollo, no come el pescuezo del pollo, no come, o sea, no come nada. No come pechuga, no come muslo, no se come el hueso del pollo, no se come la grasa, pero no se come nada. Pues entonces démosle pescado. Tampoco, no come escamas de pescado, no come cabeza de pescado, no come espina de pescado, no come lomo de pescado, no come huevos de pescado, no come pescado. Entonces démosle de res. La carne de res es fea. No come gorditos de la carne de res, no come costilla de res, no come lomo fino de res, no come nada. Y algunos en la vida espiritual son iguales, no comen nada. Algunos dicen, si no baja un ángel y me revela, yo no le creo al pastor. Así le dijo el rico aquel que estaba en el infierno. Así le dijo a Abraham, no, es que se necesita que alguien resucite de los muertos y ahí sí le creen. Abraham le dijo, no señor, si quieren creer, que le crean a los que les van a predicar, porque son tan zánganos que no van a creer ni siquiera si alguien resucita de los muertos. Pero si quieren creer, que crean, con la predicación es suficiente. Sí, el creyente tiene que tener palabra de Dios para saber dónde está. ¿Está claro? Pero escúcheme, el título de acá no es solo tener la palabra, es amar la palabra de Dios. Porque el título que le hemos puesto es: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Porque una cosa es tener la palabra de Dios ahí, otra cosa es amar la palabra de Dios. Tiene que estar enamorado de la palabra de Dios. ¿Está usted conmigo? Y eso no dejaremos de enfatizarlo, porque una iglesia sin palabra de Dios es una iglesia blandengue. Una iglesia, y no estoy hablando, algunos cuando sí, pastor, que hay gente, por ello yo quiero que predique. No, es que la predicación es una vez cada 2 días, si es que ese creyente es fiel en venir a todos los cultos. En la semana serían 5 horitas. Lo que Dios dice es más que venir a escuchar la predicación. Dice que la lea cuando se acueste, que la lea cuando se levante, que la lea cuando se siente en la sala, que la lea cuando vaya por el camino, que la lea cuando hable con los hijos. La palabra es que la ame. Tiene que amarla. Si no, usted encuentra una cantidad de situaciones tan anómalas. Gente que son personas de experiencia. Me refiero, tienen años, pero su discurso no combina con su vida. Porque aunque ellos dicen ser cristianos y ser creyentes, pero no aman la palabra de Dios, hermano. En el vestir, en la apariencia física, no aman la palabra de Dios, pero tampoco la aman en su comportamiento. Son mentirosos, les gusta la mentira. Para salirse de los problemas mienten, para no quedar mal mienten, para no pagar lo que deben mienten, para que su esposa no pelee con ellos mienten, para que el esposo no pelee con ellas mienten, para no traerle los chitos al hijo que le prometió cuando se iba a ir de la casa, que mijito, quédese callado que le traigo un paquete de chitos. Pero para no traérselo, miente. Cuando el niño le pregunta: papá, mis chitos, porque llegó por la tarde y yo me quedé callado, ya usted se fue, mis chitos, ay, se me olvidó. Mentiroso.
No se le olvidó. Lo que quería era callar al niño con una mentira. Ese niño mañana será alcalde, gobernador, senador de la República, presidente de cualquier país, primer ministro, ministro de Finanzas, ministro de Agricultura. Un niño mentiroso criado por un padre mentiroso, por una madre mentirosa, se convierte en un gobernante mentiroso. Entonces, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Qué nos sacaría? Mire, la gente quiere, hermano, dice, no, Padre Celestial, cuando llegan los tiempos de elecciones, todos los candidatos a un puesto público le prometen a la gente que ellos son la solución para el problema o los problemas que tenga la ciudad, el departamento, el país o el mundo. Pero hermanos, sin palabra de Dios, ¿qué solución va a haber? Usted ve que cambia de gobierno, en uno medio mejora, en otro medio empeora, y las cosas no cesan de seguir un curso, y es un sistema amañado, donde si alguien llega a tener buena intención y quisiera, de todas maneras no puede. ¿Por qué? Porque se crió sin palabra de Dios, sin principios. Todo vale. Según la gente, el fin justifica los medios. Pero peor que eso lo vive gente que no quiere ser alcalde y no quiere ser gobernador porque es muy cansón, dicen. Pero están en la vida común y corriente, en su casa, en las iglesias, en todas partes. ¿El problema cuál es? La palabra. Si no hay palabra de Dios y amor por esa palabra, la gente nunca tendrá una vida real para Dios, que agrade a Dios, que sea de bendición para los demás. Si no hay palabra de Dios, no será así. Por eso usted encuentra que en las casas los hombres le pegan a las mujeres y hay mujeres que también le pegan al marido. Porque así como hay hombres que le pegan a las mujeres, hay unas señoras que alzaron pesas, fueron campeonas olímpicas. Eso no, sino que hagan así, sale el marido a volar desde aquí hasta allá, 20 metros, 30 metros. Aunque usted le dé risa, yo supe del caso de un pueblo donde el chacho del pueblo no era un hombre, era una señora. Así usted le dé risa y le parezca ridículo, pero el chacho del pueblo, de ese pueblo, no era un hombre, era una mujer. Y cuando salía doña fulana, ay, 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 nadie quería tener un problema con la señora, con lo que se necesitara, con revólver, con machete, con cuchillo, a golpe limpio. Y estaba viva. Y no era jovencita, ya era casada y tenía hijos. Había sobrevivido a todas las peleas que había tenido. Y de hecho había tenido un mal fin, más de uno que se metieron con ella. ¿Qué puede pasar en una casa? Sin palabra de Dios, ese es el resultado. Sin amor por la palabra. Usted ve en la iglesia, se le trata de inculcar a las personas su vida en Cristo. Pero si la persona misma no ama la palabra de Dios, para recibirla usted va a encontrar las personas asistiendo a la iglesia, pero no siendo parte integrante de la iglesia, no siendo nacidos de nuevo, no siendo realmente una persona que pueda decir él mismo: mire que a mí el Señor me salvó, es que yo soy salvo, el Señor me cambió. Sino que cuando le pregunten: bueno, sí, yo soy evangélico, pero no fanático. O sea, es evangélico, pero no fanático. Si usted ama al Señor, usted le toca ser fanático. Fanático quiere decir efervescente, efusivo. Fanático quiere decir que ama con mucha intensidad algo, así como los fanáticos del fútbol. La gente cree que el fanatismo es solo con la religión. No, señor. Este mundo está lleno de fanatismo por todos lados.
Los unos son fanáticos del béisbol, los otros fanáticos del fútbol, los otros fanáticos del tejo, los otros fanáticos de la cerveza, y nosotros pues tenemos que ser fanáticos de Cristo. ¿No se sienten bien con la predicación de hoy? Tenemos que ser fanáticos de Cristo. Por eso rechazamos la fornicación, porque somos fanáticos de Cristo. Por eso rechazamos el adulterio, somos fanáticos de Cristo. Por eso rechazamos todo tipo de desviación sexual, llámese zoofilia. ¿Cómo se llama? Pederastrias que le llaman, o pedofilia. De eso de gente que abusa de los niños. Eso lo rechazamos en el nombre de Jesús. Otro llama es que necrofilia. ¿Cómo es necrofilia? ¿Es qué? Con los muertos. Sí, señor, aunque usted no crea, hay gente que está endemoniada. Mejor dicho, el diablo los ve venir y sale corriendo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios las personas la aman y comen de esa palabra, sin que hayan ido a una iglesia, se convierten solos. Una vez yo fui a un campo mientras íbamos predicando por los campos. Cuando yo estaba en una edad más temprana, íbamos caminando y llegamos a un caserío por allá, muy adentro. Comenzamos a predicar y llegamos a esa determinada casa con los compañeros de predicación. Éramos varios y nos repartíamos, 3 aquí, 2 acá, así. Y llegamos a esa casa y le comenzamos a hablar a una señora y dice: ¡ay, qué bueno! Ustedes son cristianos. Sí. ¡Ay, Dios la bendiga! Dios lo bendiga. Y nosotros nos alegramos. ¡Ay, qué bueno! Gloria a Dios. ¿Y usted dónde asiste? ¿A cuál iglesia? Dice: yo no sé. ¿Y cómo que no sabe cuál iglesia asiste? Pero usted es cristiano. ¡Ay, sí, gloria a Dios! Ustedes vienen con la palabra del Señor. Entren para que hagamos una oración. Y cuando ya entramos, comenzamos a averiguar. La señora no tenía iglesia, no tenía pastor, vivía en el campo y tenía un radiecito así pequeño. En aquel tiempo había unas emisoras que de otras partes le llamaban por onda corta. Y entonces ella decía: mire, yo un día poniendo el radio en la madrugada encontré, y puso la emisora, encontré esta emisora. Y me gustó tanto que ahí predicaban de la palabra de Dios. Y ese día que yo oí el mensaje de la palabra de Dios, me tuve que arrepentir. Me arrodillé aquí en mi cuarto, le pedí al Señor que me salvara. Y entonces todos los días, por la mañana y por la tarde, pongo la emisora para escuchar al pastor. Conocía textos de la Biblia, había mandado a comprar una Biblia, tenía la Biblia y todo. No había sido bautizada porque no tenía pastor para que la bautizara. Pero era creyente. Oraba, ayunaba, buscaba a Dios. Usted la veía, la apariencia era una creyente, pero no tenía pastor ni iglesia, porque por allá en ese monte tan lejos no había iglesia, no había pastor. Pero ella era creyente porque es la palabra de Dios. Pero hay personas que tienen iglesia, tienen pastor, pero no son creyentes. No viven como un creyente. ¿Por qué? No tiene palabra de Dios, no está lleno de palabra de Dios, no ama palabra de Dios. Ama el celular, ama las redes sociales, ama el Instagram, ama el WhatsApp, ama el Facebook, ama aquí, ama allá, ama los muñequitos, ama todo tipo de películas, pero la palabra de Dios no la ama. Entonces es un desbarajuste total, porque sin amor a la palabra de Dios usted no puede encontrar resultados espirituales positivos. Y déjeme decirle que las personas que no se dignan buscar a Dios de todo corazón y buscar la palabra salen presos, esclavos del pecado, aún siendo conocedores y viviendo en una forma donde vienen a cultos, vienen a las iglesias, pero son esclavos, porque la palabra de Dios no está en su corazón. Es que es la palabra de Dios la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Si no ama la palabra, usted no puede ser libre. Podría estar viniendo a la iglesia, conviviendo con una mujer o una mujer con un hombre sin casarse, y se siente bien y se viste más o menos bien y todo, pero no hay una realidad en su vida, no siente nada que le redarguya. ¿Por qué? Porque como no ama la palabra de Dios. Pero el que ama la palabra de Dios, el que ama la palabra de Dios y la palabra de Dios entra a su corazón, cuando va a actuar equivocadamente, la palabra lo frena. El Espíritu Santo usa la palabra. Alto, siente un alto, alto. ¿Cómo es posible que una persona diga ser cristiana y viva ese tipo de vida doble y no sienta nada? Pues sencillo, porque no ama la palabra de Dios. Está lleno de televisión, llena de películas, llena de una cosa, llena de otra, lleno de cualquier tipo de basura, pero no está lleno de la palabra de Dios, no ama la palabra de Dios. Ahora, le pregunto, ¿usted ama la palabra de Dios? Quiero saber cuántos aquí aman la palabra de Dios. ¿Sí ama la palabra de Dios en la mañana? ¿Ama la palabra de Dios en la noche? ¿Ama la palabra de Dios en la noche? Porque algunas personas dicen amén, pero realmente por la noche no hay palabra de Dios en el cuarto. Usted va a buscar a veces Biblias en el cuarto, no están, las Biblias están en la sala, pero en el cuarto sí hay un televisor, hay un iPad, hay un dispositivo electrónico, pero no hay palabra, ni siquiera está la Biblia en el cuarto. Pero sí tiene en el cuarto, claro. Usted sí puede decir, no, si yo creo en el Señor, sí, y yo confesé a Jesucristo como mi Señor, sí, pero su vida es blandengue. Si sopla un airecito, ni siquiera una tempestad, ni siquiera tormenta tropical, un airecito de esos medio que por ahí que se vea que es aire, ya con eso está vuelto pedazos, porque la palabra de Dios no mora en la persona. Para quedar bien o para mantenerse, contraviene la palabra de Dios, porque se le hace fácil, no siente ningún remordimiento de pisotear a alguien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la ama, la palabra de Dios. Si la amara, usted se da cuenta, y yo no puedo pisotear a nadie, no lo puedo pisotear, menos pisotearlo por buscar mi beneficio personal o por quedar bien, porque la palabra no lo deja, pero tiene que amarla. Una cosa es tenerla y otra cosa es amarla. El salmista decía, tu palabra es más dulce que la miel, más que la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. O sea, tiene que sentir ¿cierto? Que sea mi delicia, así como dice, tu palabra es mi delicia de día y de noche. Hermano, muchas cosas en la vida cambiarían si la gente aprendiéramos a amar la palabra de Dios. Muchas cosas en la vida cambiarían. Mucho trato en el hogar cambiaría. ¿Usted ve esa cantidad de peleas en los hogares? Cuando pasamos al altar se hacen unos juramentos, unas declaraciones. Se le pregunta que si delante de Dios y de los, sí, amén, amará, sí, amén, estará con él, sí, amén, para mal o para bien, sí, amén, en riqueza, en pobreza, sí, amén, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, sí, amén. Sin embargo, a los 3 meses ya están mirando a ver si se pueden divorciar.
Alguien dijo un día: yo no me divorcio porque sé que si me divorcio a lo mejor me voy para el infierno, porque yo solo no me voy a quedar, estoy demasiado joven y tanta muchacha bonita que hay por ahí. Entonces voy a resultar en fornicar, me tocará aguantarme esta vieja. O sea, siente que su esposa es una vieja a la que tiene que aguantarse. No es su esposa, es una vieja. Ese término despectivo, esa vieja, es un término despectivo. Es un término como cuando un hermano le dice a otro: ese tipo. Así, siendo cristiano, y el otro también: "Ey, no me hable de ese tipo". ¿Sabe qué está queriendo decir cuando usted dice de otro que también dice servir al Señor, que ese tipo? ¿Sabe qué usted está diciendo? Para mí ese no es ni hermano ni primo, es un tipo. Una persona cualquiera. Y la palabra del Señor dice cosas tan delicadas como que, por ejemplo, el que llamare a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El que le diga necio será culpable ante el concilio. Tremendo. O sea, uno no se imagina todas las barbaridades que uno puede cometer si uno no ama la palabra de Dios. Puede estar expuesto al infierno y no se da cuenta. Porque hay personas que nos encanta, y esta es la época de eso. Nos encanta cada uno buscarle a los demás como una, nosotros decimos aquí en Colombia, una caída. Buscarle el defecto para poderlo acusar. Es ojón, es narizón, es barrigón, es así. O sea, alguna cosa tengo que encontrarle para poder, y se lanza todo por las redes sociales, como una competencia de cada uno buscarle al otro sus problemas para decir que no sirve, que es un hijo del diablo, que no sé qué, que tal, que es un sepulcro blanqueado, que es un fariseo, que es un saduceo, que es el jefe de los publicanos. ¿Sabe por qué se dan esas cosas? Eso comienzan desde las casas, en sus propios hogares. Personas que tienen ese tipo de conflictos con los demás en las iglesias, hay que esculcar su propia vida a nivel particular, a nivel íntimo. Porque es un reflejo de su manera de ser y eso viene desde la casa. Así se enoje conmigo. Es un reflejo de su manera de ser y eso se manifestará desde la casa. Porque hay peleas que son abiertas y hay otras que son santas. Peleas en el secreto. ¿Sí o no? Hay maridos y hay mujeres que le dicen a su cónyuge cosas que nunca deberían haber dicho. Por ejemplo: yo a usted no lo quiero, yo a usted no la quiero, yo realmente vivo con usted porque yo no quiero condenarme, yo no sé qué me pasó, yo no sé si usted me embrujó, me dio un bebedizo, algo pasó. Así como le estoy diciendo, así le dicen a su cónyuge: usted me dio un bebedizo, usted no sé qué, usted qué compró, pero yo a usted, yo no sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque usted es cabezón, tonto, problemático, que quiere venir a decirle y echarle la culpa a los demás de las decisiones que usted toma. Ahora le está echando la culpa a la mujer o al marido por haberse enamorado de él o de ella y de haberse casado. Pues ¿para qué era tan enamorado? Pues ya se casó. ¿Para qué era tan enamorada? No, casi la bisabuela resucita de la tumba para decirle: ay, de por Dios, mi hijita, no se case con él, no se case con él. Ey, abuelita, usted está enterrada, no salga de allá, no me hable. Le rogó la mamá, le rogó la bisabuela, la tatarabuela iba a resucitar, no la dejó resucitar. Desde allá que le mandó un mensajito por WhatsApp. Pero usted era así, usted quería casarse con él.
Usted quería casarse con ella y ahora después que se casó, viene a querer echarle la culpa a los demás. Esa es la persona que usted escogió. Vaya a ver el día que la mamá y el papá le decían: ay, de por Dios, mi hija, no, de por Dios, mi hijo, no. Ahora usted ya se casaron y fueron felices, déjeme a mí. Ahora me van a robar a mí mi derecho a mi felicidad. Y no decía la D final, a mi felicidad. Todas esas cosas pasan. Todas esas cosas pasan porque la gente no tiene palabra de Dios. Si volviéramos a la palabra de Dios, los demás apreciaríamos. ¿Y qué obligación tenía mi esposa de casarse conmigo? Cuando yo he tenido que hacer consejería, yo se lo he dicho a las personas, pero yo lo digo en público aquí. ¿Qué obligación tenía mi esposa de casarse conmigo? Si ella era bonita y yo era feo. Ella no tenía obligación, ella se casó porque ella quiso. Yo le dije: pues, ¿se quiere casar conmigo? Y ella me dijo que sí. Le dije: porque usted me gusta. He orado, me siento cómodo de decirle que nos casemos. Me gusta. Siento que la amo. Todavía hay hermanos que un día estaba hablando con ella por teléfono, hermano, estaba oyendo. Hermano, ¿con quién está hablando? Digo: con mi esposa. ¿Y usted le dice muñeca? Digo: sí. Entonces yo le digo lo mismo, le digo muñeca. No, hermana, pero ya debiera decirle muñecón porque ya son grandes, ya tiene mucho. No, señor, muñeca todavía. Escúcheme, estoy yendo a lo que pasa por dentro de los hogares por falta de palabra de Dios. Porque mi esposa y yo acabamos de cumplir. Yo no hago escándalos. Es más, ni siquiera a ella le dije. Pero yo sabía que era 8 de noviembre, que estábamos cumpliendo 38 años de casados. Y le dije al Señor: gracias por haberme permitido casarme con mi esposa. Hoy es 8 de noviembre. Usted no vaya a creer que eso viene así por así. Después de 38 años, todavía viajamos juntos cuando se puede, cuando el Señor nos permite esa oportunidad. Y sí tenemos diferencias, somos muy diferentes. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con el amor que nos produce Dios dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Pero muchas cosas cambiarían en las casas si amáramos la palabra de Dios. Muchas cosas cambiarían en la vida privada de más de uno si amáramos la palabra de Dios. No quedaríamos por ahí avergonzados como quedamos a veces si amáramos la palabra de Dios. Porque hay cosas que Dios se la dice a uno con anticipación. Uno no quiere oír al que le dice. ¿Sabe por qué? Porque no ama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: oye, oye, oye. Acércate más para oír. Pero ¿cuándo nos gusta a los seres humanos oír? Nunca. Solo cuando uno ama la palabra de Dios. Uy, Dios mío, sí, gracias, Señor, voy a oír. Cuando alguien me dice, no me voy refunfuñando para la casa y hablando allá en la casa diciendo que yo, ¿qué tal? Y yo me acudo porque es que, ¿cómo se le ocurre? Y es que es hermano nuevo y que yo soy viejo. ¿Y por qué me va a decir a mí que yo soy viejo? O yo también sé, o yo... La palabra de Dios dice: oye, oye. Dice: el oído del sabio oye. Y sabe que hay personas que han perdido su casa, han perdido sus empresas, han perdido todo por no oír. Solo por no oír. Porque alguien les dijo, sea el pastor si era cristiano o sea la esposa, si es que eran casados y tenían un matrimonio, a veces la esposa le dijo: ay, mi amor, de por Dios, no se mete. Y eso es lo que, uy, agradezca que el Señor me está teniendo la mano, y si no se la estaba. Han perdido, mire, han perdido empresas, han perdido hogares, han perdido de todo, solo
Porque no aman la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: oye, oye, oye. El oír es parte de la vida. Dios nos dio 2 oídos y una sola lengua. Porque al Señor le parece más importante que uno oiga a que uno hable, pero a uno le parece más importante hablar que oír. Y por eso muchas personas han tenido trifulcas, desdichas en la vida material, en su vida sentimental, desdichas en su vida de hogar. A veces un pastor le dice a alguien, un consejero espiritual le dice a alguien: mire, haga así, haga así. Yo fui a pedirle consejo al pastor con lo que me fue a salir. Le parece malo todo lo que los demás le digan, porque solo él sabe, solo él entiende. Esa es la triste realidad, por falta de amor a la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué hay tantos padres que están ya ancianos y todos sufriendo? Tantos hijos viviendo todavía en las casas y todos abandonados, porque la gente no ama la palabra de Dios. Hay niños y adolescentes en las casas que se sienten abandonados, esposas que se sienten abandonadas, esposos que se sienten abandonados, porque la gente no ama la palabra de Dios. No sacan tiempo para la familia, nunca salen con la esposa, con los hijos, con nadie, porque no aman la palabra. Y el día que sale se arma una guerra mundial por la salida. Es triste cuando lo más fácil es llevarse bien si uno quiere, pero lamentablemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque le falta a uno la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Levante las manos que amamos la palabra de Dios. Mire, hay empresarios que nunca progresarán porque no aman la palabra de Dios. Y son empresarios, nunca progresarán porque no aman la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le dice a usted todo. La palabra de Dios le dice hasta con quién haga negocios y con quién no los haga. La palabra de Dios, no el pastor, la palabra de Dios. Le dice a usted con quién tiene que tener cuidado. La palabra de Dios. Le dice cómo es que uno progresa. Le dice: has visto hombre solícito o diligente en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Está hablando en ese momento a un empresario, a una persona que quiera salir adelante. Pero ¿cuál es el resultado de nosotros? Oímos lo que dice todo el mundo, la filosofía de la gente de la calle, la repetimos y la vivimos. No, yo que voy a andar haciéndole plata al patrón. No, tiene mucha plata. No, yo aquí, ahí mejor dicho, lo que medio pueda. A veces hasta en la iglesia: hermano, le corresponde el grupo número tal para venir a hacer el aseo. Se van y hasta en la casa hablará: también se cree el pastor que yo voy a llegar allá a hacer el aseo. Que lo haga él. Pague. Yo lo veo bien, está gordo. Yo le doy un pisacorbata que es de oro. Yo lo vi que él llegó en avión. Una cantidad de personas en la vida que no tienen ni idea de que lo que Dios dice en su palabra es para la bendición de ellos, para su propia prosperidad. Para su propia prosperidad. Porque si usted pusiera en obra cada detallito que Dios le dice y usted es empresario, usted va para arriba. Usted va para arriba. Pero si usted no oye la palabra de Dios, te va para abajo. Y le estoy hablando en este momento de eso solo por un ejemplo, porque le estaba hablando de su propia vida de hogar, que vale más que la empresa y vale más que los billetes y vale más que una cuenta bancaria. ¿Usted de qué se sirve tener todo el dinero del mundo y sus hijos perdidos?
Que usted tenga todo el dinero del mundo y sus hijos adúlteros, sus hijos fornicarios, por ahí que sus hijos salgan y le roben la mujer a otro, y usted con ese miedo todas las noches, Dios mío, no me vayan a traer una mala noticia que este muchacho por allá de pronto se mete con el que no es, ¿o no? Yo estoy hablando como un hombre mayor, como alguien que ya está canoso, que sabe lo que significa el hecho de que una persona pueda andar mal. No solamente porque tengo canas, sino porque soy pastor, porque he oído, porque he asistido a muchos funerales, porque he oído demasiadas historias. Pero la persona que ama la palabra de Dios cultiva, sí, está bien, le va bien en la empresa, pero cultiva su casa. No se va el día de puente de viaje desde el viernes. Yo me fui, pastor. ¿Por qué no? Yo también tengo derecho. Y se fue. Sencillamente tomó la decisión y acostumbró a sus hijos que cada puente, cada festivo se pierde de la iglesia, y creyó que los niños se iban a quedar pequeños. Los niños no se quedan pequeños, los niños crecen. Usted no necesita decirle a los niños nada, ellos absorben de sus actuaciones, ellos absorben. La propia señora, si es que usted es el jefe de hogar, la señora también, de su actuación, la señora a veces callada, pero ella absorbe. Y los niños, los hijos con mayor razón. Cuando usted no cuida lo que tiene, usted va perdiendo. Y si no cuida su vida espiritual, pierde. Si no cuida su relación con Dios, pierde. Si no viene a los cultos, usted pierde. No, pastor, es que yo no necesito venir a todos los cultos. Eso le dicen a uno ahora. Y cuando están en el problema familiar enorme, que de eso yo puedo dar fe, usted viera cómo vienen las madres, los padres, los abuelos, las abuelas a pasar papelitos en las cadenas de ayuno. Los días que son especiales, que se reúne toda la gente, los pasan allá. Pastor, de por Dios, ore por mi hijito, se me perdió. Ore por mi hijita, se me perdió. Ore por mi nieto, que ay, Dios mío, Padre Celestial, qué dolor de cabeza. Ay, una vez una abuela me dijo a mí que si yo no tenía así como hacer como si yo fuera el papá para ir a corregir el nieto que quería acabar con la casa. Que no me metan en esos líos. Porque aquí se les enseña la palabra de Dios, pero ustedes no practican. Si yo me voy allá a meter allá, ¿qué se supone que yo vaya a hacer allá? A ponerle orden como si yo fuera el papá. Si no respeta al propio papá y a la abuela porque no lo enseñaron, me va a irrespetar a mí. Y yo no estoy para esos negocios. Yo tengo mi propia familia. Yo tengo que bregar con mis propias situaciones. Lo que sí yo puedo hacer es aconsejarle sobre qué hacer, ¿cierto? Por ejemplo, que si el hijo ya está demasiado cansón y muy grande y de todo, y no le hace caso y se pone la casa ruana y todo, pues que lo ponga a escoger entre la casa y la calle. Pero me da pesar, entonces aguánteselo. Tan sencillo, ¿cierto? Aguántelo y no diga nada. Venga a la iglesia y cante, y yo estoy feliz, feliz, feliz. Estoy feliz por el nieto que tengo. Estoy feliz, feliz. Y ya tenga su nieto, tenga su hijo que se pone de ruana a la casa. Ya. Pero pastor, yo necesito una solución. Que la gente piensa que la vida es que el pastor viene con una varita mágica, tan. Y ya. No. Usted tiene que amar la palabra de Dios y ponerla en práctica para que esa palabra lleve frutos. ¿Cuánto me entendieron eso? Si no se ama la palabra de Dios, y si yo como jefe de hogar no le doy un buen ejemplo con mis actuaciones a mis hijos, no podré aspirar a tener una vejez tranquila, porque yo nunca dejaré de ser padre, no importa qué tan viejo esté. Si usted es madre y usted no amó la palabra, no vivió la palabra,
y no sigue amando esa palabra y no la vive, usted no tendrá una vejez tranquila. Es más, ni siquiera una mediana edad tranquila, porque lo único que le traerán a usted es el recuerdo de un hijo. Algunos se lo traen por ahí en una ambulancia. Mire, se partió por aquí el pie, se partió por aquí. No, que salió del bar tal, borracho. O se le da por sentirse Superman, se va al puente de allá para hacer una carrera con 50 más, iban el otro día. Yo solo pensaba cuando yo veía a esos muchachos y decía, Dios mío, ¿dónde estará la madre y el padre de cada cual? ¿Y a quién le tocará la noticia esta noche? Porque todos no van a llegar sanos a la casa, seguro, seguro. Uno ya sabe, porque la vida le enseña. No sé si me estoy explicando. Si se necesita amar la palabra. Y tristemente hay personas que han caído en desgracia después de haber pertenecido a la iglesia. Hijos de creyentes. Yo he hablado con ellos por las calles. Hijos de creyentes, vueltos nada, hundidos en la droga. Y usted también lo habrá experimentado, que por la calle hay gente que le dice varón, varón, ya con términos como usan en las iglesias, siervo de Dios, una monedita, siervo de Dios, varón, como dice el Señor, y le comienzan a citar a usted la palabra para que les dé dinero a ellos. Y usted los ve perdidos en la droga, acabados. ¿Sabe qué es eso? Porque cuando estaban en su casa, si no se ama la palabra, si no se le enseñó a ese hijo amor por la palabra, ese pobre muchacho se volvió pedazos a veces en la iglesia misma. Cuando vienen, por ejemplo, a los cultos, usted no amaba la palabra, usted no le dijo al hijo, se sienta al lado mío, lo dejó con el que fuera, se sentaba con el que quería, hablaban de lo que se les antojaba y poco a poco se les salió de la mano. Usted no se dio cuenta a qué horas. Ay, pastor, pero estaba en la iglesia. Sí, pero en la iglesia ¿dónde? Ame la palabra de Dios. Voy a terminar diciendo este verso que dice aquí, en el verso 157. Dice, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Leo ese verso para decirle que usted tendrá muchas cosas en contra en la vida. Y lo único que lo puede guardar es la palabra de Dios. No solamente personas, aquí dice muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Amén, en este caso podría ser que solamente eran personas que eran sus enemigos. Usted tendrá muchas cosas en contra en la vida. Solamente lo puede librar la palabra de Dios. En contra suya están las pasiones. En contra suya están los ofrecimientos del mundo. En contra suya están las leyes que van en contra de la palabra de Dios. En contra suya están las personas que no conocen a Dios. En contra suya están los mismos demonios. Que el Señor los reprenda. En contra suya está el mismo infierno. Si usted es estudiante, en contra suyo habrá una cantidad de estudiantes en su propio semestre que tratarán de hacerlo quedar mal y chantajearlo a ver si usted cede a las presiones del grupo. En contra suya están los que no se sienten bien porque usted ha sido hecho nueva criatura, y en el trabajo se hacen un complot entre ellos a ver qué día somos capaces de hacer de este o de esta un guiñapo y luego burlarnos de ello y de ella. En contra suya hay muchas cosas. En contra suya está su propio corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón de uno es perverso. Perverso
es el corazón, engañoso más que todas las cosas. Su propio corazón está en contra suya. ¿Qué es lo que lo va a librar de todo eso? Tu palabra, tus mandamientos. Los he guardado, los amo. Es lo que lo puede librar. Usted no terminará esta vida cristiana exitosamente si no ama esta palabra de Dios. Y cuando yo digo exitosamente, no quiere decir exitosamente a los ojos de los hombres. Quiero decir exitosamente cuando termine